Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Hola mis queridos altamontes, muy buenas tardes. Soy la neurocoach Araceli Alvarado y les doy la más cordial bienvenida aquí a Un Camino hacia la Conciencia para dar bienestar a tu vida. Me da muchísimo gusto saludarlos en este mediodía de lunes, iniciando semana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les mando muchos saluditos y espero que ustedes también. Veo sus mensajes y sus comentarios. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes de entrar en materia, pues les presento al psicólogo Francisco Hola, hola, ¿qué tal? Francisco Orozco. Orozco, que ya ha estado aquí con nosotros en Un Camino hacia la Conciencia, y Karen Bravo, nutrióloga. Ahorita vamos a hablar de todo esto que tiene que ver con la nutrición consciente, pero antes de entrar en materia, déjenme compartirles que el próximo miércoles 22 a las 9 de la mañana los espero, ¿eh? Quiero verte ahí en las instalaciones de Canacintra. Voy junto con mis socios Carlos Santamaría, Rocío Barajas, voy a estar dando una charla con una actividad de Lego Serious Play para que vivas también la experiencia sobre empresa consciente. Este término de empresa consciente ya lo hemos estado compartiendo aquí desde principio de año. Es algo que simboliza y determina lo más nuevo en lo que es la constitución de una empresa en cuanto a su cultura y a su ejecución de productividad, donde una empresa consciente va acompañada del liderazgo consciente, del bienestar, de lo que son el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en donde tienes proyectos hacia la comunidad y también proyectos que cuidan el ambiente y el planeta. Entonces, si quieres saber un poco más en detalle de cómo puedes transformar tu empresa en una empresa consciente, te espero ahí en Canacintra a las 9 de la mañana. Mándame un mensaje para mandarte la liga de registro y entonces te podamos esperar y atender como te lo mereces. Y también la semana antepasada estuvo aquí conmigo Jackie Sánchez, representante de Tixmix. Estamos preparando una experiencia de Lego Serious Play enfocada a océanos azules. Esto ya lo hice el año pasado con mucho éxito. Si tú quieres vivir la experiencia y eres dueño o dueña de una empresa, también mándame un mensaje para que te dé las indicaciones de cómo hacer tu reserva. Es exclusivo para dueños de empresa, directores generales. Está organizado por Ticnix y será un placer verte ahí para que vivas la experiencia con otros dueños y dueñas y líderes de empresas, sobre todo enfocados a la industria automotriz aquí en Querétaro. Y ahora sí, ya después de estos bonitos anuncios, vamos a empezar nuestra conversación con nuestros especialistas, Karen Bravo, Andrade, psicóloga, y Francisco Javier Orozco Baeza, que al final vienen a platicarnos algo que me gusta mucho porque también tiene que ver con la conciencia, esto de la nutrición consciente. Y me gustaría empezar con una pregunta, estimado Francisco. Claro, por supuesto. ¿Por qué muchas veces comemos no necesariamente por hambre física, sino por hambre emocional? ¿Qué papel juegan las emociones en tener una muy buena nutrición? Cuenta. Claro, esta pregunta es demasiado importante porque muchas veces nos centramos básicamente en qué voy a comer, pero más allá del que voy a comer, es solamente voy a la esquina, me compro un snack, voy al puesto de tacos, voy a tal lugar, pero no nos pensamos o no nos ponemos a pensar qué es lo que le estamos metiendo a nuestro cuerpo. Mm, Además de ello, cuando nosotros sentimos alguna emoción, llámese ansiedad, llámese tristeza, llámese cualquier emoción, todas y cada una de ellas van a influenciar en qué tipo de alimentos vamos a necesitar o qué ujú, tipo de alimentos nos está pidiendo nuestro cuerpo.
pocas veces nos hacemos conscientes de ello durante el transcurso de un día. Por ello, cuando nosotros abarcamos las emociones, abarcamos todas y cada una de esos sentimientos que nos acompañan durante el día, nos damos cuenta de que cierta emoción nos determina tal alimento, Ujú. llámese alimento salado, llámese cualquiera. Una vez que nos hacemos conscientes de ello, podemos ahora sí poner la conciencia como tal. ¿Qué alimento es el que de verdad necesito como persona? ¿Y qué alimento es el que me está pidiendo la emoción? Fíjate que dices algo bien interesante porque es típico ver en algunas series, en algunas películas, que cuando, sobre todo las mujeres, pero no es exclusivo de las mujeres, ¿eh? Pero las mujeres están tristes y entonces están en su casa, van, abren el refrigerador y sacan un bote de helado de Helado de chocolate chocolate. así gigantesco y están llore y llore, moque, moque y come, y come helado. Pero en realidad, tú lo que dices es tener esta conciencia, primero, de qué estoy sintiendo, ¿no? Claro. Segundo, de qué me está pidiendo mi cuerpo. Y tercero, desde la conciencia, qué es lo que realmente necesito como alimento para ese momento que estoy viviendo en mi vida. Entonces, Karen, no todo lo que mi cuerpo me grita hay que comer. Así es. De hecho, bueno, quisiera platicar un poquito entre la diferencia entre alimentación y nutrición. Ah, sí, Ajá. Entonces, excelente. partiendo de ahí, alimentación es todo lo que comemos. O sea, independientemente sea saludable, sea no saludable, chatarra y demás, eso es alimentación. Y nutrición es ese proceso donde el organismo ya rescata de esas cosas no tan sanas que tú decidiste, él es el que va a rescatar nutrientes para asimilarlos y absorberlos. Ah, ¿Mm? ok. Entonces, Y no todos los alimentos son nos nutren. así es. Ajá. Entonces, aquí abordando un poquito lo que comenta el licenciado Francisco, pues sí, justamente mucho de lo que yo hago en la consulta es que se tienen que conocer, los pacientes tienen que tener, para ser consciente de algo, primero tienes que conocerlo. Entonces tienes que conocer, yo les digo, ¿y a qué hora te da hambre? ¿Y qué estabas haciendo esta hora? ¿Y se te antojó algo dulce o algo salado? ¿Y qué hora era? ¿Era tarde? O sea, como todos esos pequeños detalles importan para poder elegir algo saludable y empezar a hacer conciencia de elegir entre un alimento o un alimento nutritivo. ¿Y te ha pasado que cuando le haces estas preguntas a tus pacientes, no saben qué responder? Sí, claro, muchísimas veces así de, nunca me lo había preguntado. O le digo, ¿se te antoja algo salado o dulce? No sé. Y aquí, por ejemplo, bueno, me metería un poquito en otro tema, Adelante. pero es curioso también que la hidratación juega un papel fundamental. Muchas Ujú, veces la señal de apetito y de sed llegan al mismo lado del hipotálamo del cerebro. ujú. Entonces, como llegan al mismo lado, puedes estar confundiendo, Sed con hambre. ajá. Wow, qué Entonces les digo, váyanse a interesante. tomar agua y ya después me cuentan si se Sí, les sí. quitó, ajá, Si hiciera hambre o o no. si solamente era la deshidratación. Qué interesante. Y a ti, me imagino que les haces desde el lado de la psicología también estas preguntas de a qué hora te da hambre, de qué, si es salado, dulce, picante, ¿no? Y también te pasa que no saben. Claro, es el pan de cada día. De hecho, cuando normalmente les pregunto, oye, ¿qué tipo de alimentos es el que estás consumiendo? Lo primero que me dicen, como no tengo tiempo, pues el primero que agarro, primero que me encuentro. Ujú, Entonces nos damos cuenta de que muchas veces ese alimento que están tomando es por cubrir algún vacío, y un ujú, vacío generalmente emocional o un vacío que va más allá de ellos mismos. Hay vacíos que no es necesariamente los creamos nosotros, sino que en ocasiones los crea la sociedad o los crean los papás consciente o inconscientemente, ujú, y a nosotros por alguna razón decidimos tomarlos. ujú. Pero entonces podríamos decir que existe el hambre emocional. Claro, por supuesto, Ajá, y nos acompaña todo el tiempo y todo de el forma tiempo. inconsciente. Todo el tiempo, a todas horas y en cada momento de manera consciente o inconsciente, aunque generalmente inconsciente. Por ahí se dice que no deberíamos de comer cosas dulces, cosas con azúcar, porque eso genera como cierta adicción y entonces pues ya no puedes seguir
comiendo alimentos que no sean dulces. ¿Esto es cierto? Tiene parte cierta y parte no tan cierta. Por ejemplo, el cuerpo evidentemente necesita azúcares, necesita... eh, Es una fuente de energía, ajá, es una ¿no? fuente de energía. Ujú. Sí, te voy a interrumpir Sí, tantito tú otra vez. dale, Desde ve. la parte nutrimental, pues sí hay que evitar los azúcares, por ejemplo, porque te generan más ansiedad y demás. Pero también es que la corriente que yo sigo en la consulta es como no estar peleados o satanizando alimentos. O Ujú. sea, de verdad, si te antojó algo, también hay algo que se llama el ciclo de las adicciones, o sea, para poder romper o no sé, trastornos como por atracón y otros temas, que si más restringes al paciente y todo lo prohibido, lo Pues van, más, es ¿no? más O se te sea, antoja. Claro, lo Cuando quiere. dices, esta semana no voy a comer pan, y es cuando más Ajá. se te cuando más se antoja el antoja. Sí, pan. Sí, entonces la verdad es que no trabajo desde la restricción, o sea, a lo mejor no es lo más recomendable, pero sí lo pueden estar consumiendo. Y Ujú. como decimos, ¿no? El típico ejemplo del bote de helado, pues sí hay estados, no sé qué tan demostrado esté Paco, que hay estados entre que la depresión antoja cosas más dulces y otros estados de emociones antojan otro tipo de alimentos. claro. Cuéntanos. Y básicamente dentro de este aspecto emocional, el dulce o el chocolate propiamente dicho del helado lo que va a hacer es producir una sustancia dentro de nuestro cerebro. Básicamente puede ser dopamina o puede ser oxitocina. Es por Ujú. ello que nos hace sentir bien. Ajá. Sí, que pues son los neurotransmisores del bienestar, ¿no? Así Que es. también viene acompañado pues de otras acciones como abrazar a una persona que te ayuda a sentirte bien. Entonces, chicas, en lugar de correr por el bote de helado de chocolate, primero abracen al perro, al gato, si no tienen a nadie más, o hasta una Claro. almohada, funciona, ¿no? O un árbol también funciona. Ah, yo amo abrazar árboles, eso Ujú. sí. Claro. Entonces, esto de la nutrición consciente, ¿cómo lo podemos entender? ¿Consciente de qué? ¿Consciente de nuestras emociones relacionadas con lo que Pues nos pide el cuerpo? ¿O que hay emociones que piden más ciertos alimentos que otros? Pues ¿Cómo le vinculamos? alimentación consciente en realidad es como ese proceso donde tú, de forma pausada y tranquila, decides y eliges los momentos, digo, resalto eliges, porque también tiene un proceso, por ahí cognitivo en el que tú estás eligiendo alimentos. Si, por ejemplo, somos personas sin horarios y sin estructura y sin nada, ustedes fíjense que van a elegir. Mm. Pero si para eso concientizas y eliges, va a ser una alimentación pues que va a nutrir tu cuerpo, que va a hacer de manera pasiva, en pausa, consciente, desde masticar, salivar. O sea, hemos perdido hasta el sentarnos en una mesa convencional Ujú. como antes, es voy comiendo en el coche, en la oficina y todo tiene un momento para que hasta esas partículas de nuestra saliva degraden ciertos monosacáridos. O sea, ya hasta ni masticamos bien, hombre. Es Entonces, correcto. la alimentación consciente engloba todo esto, o sea, todo ese momento que es pues en realidad hasta una especie de arte, ¿no? Compartir con tu familia o en la oficina con alguien, compartir alimentos, es un proceso hasta social y cultural. Fíjate que me lleva a pensar cuando yo trabajé ya hace muchos años en corporativo. Lo primero, el impacto fue que el horario de comida era casi a mediodía, Ujú, cuando yo, pues, como estudiante estaba acostumbrada más bien a comer saliendo de la escuela, por ejemplo, que ya era 2, 3 de la tarde. Tuve que acostumbrarme a ir al comedor de la empresa, pues ya más hacia mediodía. ujú, Segundo, solo te dan media hora. ujú, Entonces, esta parte de comer rápido se le dificulta a quienes comen despacito, como si ellos estuvieran mal, ¿no? ujú, Como si fueran los lentos. ujú. Y entonces el que acaba primero es el que está bien. Pero hoy sabemos que no son buenas prácticas porque la saliva tiene estos Enzimas, enzimas que ujú, degradan desde que masticas, ¿no? Y así por es, ahí alguna vez escuché que hay que hacer 40 veces la masticación para que pueda se haga degradar el el, bolo, así ¿no? es. Claro. Etcétera. Entonces, pues desde ahí, todas las personas que corren, que están comiendo en su puesto de trabajo, que van en el auto comiendo, pues difícilmente nos vamos a poner a pensar si masticamos Ujú, 40 veces claro. ¿no? Pero es parte de la
desconcientización de Ajá. cómo estamos haciendo, en este caso, pues nuestra alimentación. Y hay herramientas. Yo trabajo luego con muchas personas que rolan turnos y eso es otro tema también, pero bueno, todo está en tratar, yo sé que a lo mejor no se va a lograr todos los días, pero lo más que puedas lograr es un paso importante para nuestro organismo. Claro. Y desde el lado emocional, ¿cómo impacta esto? Porque pues estamos comiendo rápido, viviendo rápido, todo es rápido y si hablabas, ¿no? De darnos cuenta que nos dice el cuerpo, pues a veces no sabemos ni dónde están los pies ni las manos, ¿no? Ya se nos olvidó Claro, conectar con eso. claro, y es que en esta época de vivir con estrés está de moda. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo, ingiriendo el alimento, como bien lo comentaste, hace un momento estamos media hora para comer. Esa media hora ni siquiera se disfruta dentro de la comida. ¿Por qué? Claro. Porque ya estamos pensando en tengo este compromiso, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. No, no estás, por ahí hay una especie de poema que dice que cuando comes, come, cuando duermes, duerme, ¿no? Claro. Y Ujú. cuando estás comiendo, más bien estás pensando en cualquier otra cosa. Y esto es un hecho, por ejemplo, dentro del Centro de Psicoterapia y Atención Integral, Ujú. donde estamos actualmente, uno de los principales factores y una de las principales preguntas que les hago, ¿cuándo fue la última vez que disfrutaste realmente de un alimento? Y se quedan, hace años, hace tiempo. Ujú. Entonces nos damos cuenta que el proceso como tal, como bien comentaba la licenciada Karen, no se está llevando a cabo. Y Ujú. mucho menos se está teniendo este disguste de algo tan sabroso como lo es la alimentación. Ujú. ¿Cómo inicias tú con tus pacientes a generar esta conciencia de detenernos, de darnos cuenta qué comemos, cómo comemos, cuándo comemos? ¿Les dejas esa tarea? Claro, de hecho, cada de las preguntas, cada una de las sesiones, primero es quién es esta persona en cuanto a ser humano, cuáles son sus necesidades desde alimentación, el dormir, este ciclo de sueño, manejo del estrés, toda la persona manejada de manera integral. Es decir, no manejamos solamente el lado psicológico, el lado emotivo, Ujú. sino que nos vamos más allá manejando todas las esferas, la esfera física, con nutriología, con médico internista, toda el área médica en general, Ujú. el área psicológica y el área mental que van muy de la mano, por supuesto también el área social, que básicamente es la familia, amistades cercanas, tu núcleo cercano. Y además de eso, la parte espiritual, que muchas Claro. veces la parte espiritual no es que tenga algo que ver con su relación con Dios, sino más bien es qué es lo que te está impulsando a dar un motivo o Ujú. algo para salir adelante, qué te aferra a esta vida, Un un propósito, propósito. ¿verdad? Exactamente. Cuando tú tocas estos temas, especialmente hoy que estamos hablando de alimentación para después entrar al detalle de la nutrición, ¿qué te dicen tus pacientes de, ay, ¿por qué me habla de cómo como? ¿Has recibido algunas respuestas así? Claro. De hecho, por ejemplo, me han llegado personas con trastornos de anorexia, Mm. me han llegado con personas que padecen de atracones y siempre me preguntan exactamente eso. ¿Por qué me está mandando a nutrición? Si estoy comiendo bien o siento que estoy comiendo de más. Ujú. Entonces, una vez que ya se les recalca la necesidad de poder atenderse a través de la nutrición, entonces ahora sí ya dicen, ok, pues déjame pensarlo y como que no está muy bien convencido hasta que se les plasma de manera científica la repercusión y el impacto que tiene el aspecto nutricional. Entonces ahora sí dicen, ok, En su manejo emocional, ujú, ¿no? ¿Y a ti te pasa al revés? Sí, de hecho es como un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, yo al principio era pues a ver si ellos quieren, ¿no? En el caso muy específico de trastornos de la conducta alimenticia, que es trastorno por atracón, bulimia, anorexia, en esos casos tan específicos, yo les doy, pues si llegan primero conmigo, les hablo de la importancia del tratamiento psicológico, porque aquí hay una,
red de neurotransmisores que no están funcionando bien. Entonces, Ujú. si les digo, si no vas a terapia a tu segunda sesión, no puedo seguirte llevando al tratamiento nutricional. Es que no avanzamos. O sea, Sí. por más que yo me empeñe en darle todas las herramientas, si no el trabajo no es en conjunto, el paciente no vemos como los objetivos alcanzados. Es decir, llega contigo, haces la revisión, que digamos el diagnóstico inicial, ¿no? Así es. Y de ahí, pues me imagino que también haces como un diagnóstico de su parte emocional. Ajá. Ujú. Sí, pues está vinculado, ¿no? Les digo, los mexicanos, todo es comida. Todo, o sea, Bueno, pues es comida, que es desde la no, abuelita que pero nos está hacía bien, ¿no? O sea, nuestra no sopa. lo digo desde el lado ¿No? malo, sino Sí, que en México nuestro afecto y nuestra demostración de amor es a través de exacto. la comida. Sí, Entonces, pues nosotros vivimos y crecimos y nacimos con, y la verdad, no solamente un acto social, sino también, pues, ¿qué es lo que pasa cuando nace un bebé? Tienes que pegarte tu bebé al pecho, tienes que claro, es amamantarlo. uno de los primeros actos que haces. Entonces, imagínate el vínculo, también para un vínculo emocional, o sea, van de la manita siempre. Ujú. Y estas personas que se resisten a ir a terapia, eh, ¿cómo logras convencerlas? ¿No? Porque también vivimos un desafío que afortunadamente las nuevas generaciones lo entienden mejor, Ujú, pero digamos que en mis tiempos, ustedes están jóvenes y bellos, pero en mis tiempos sí se hablaba de que no estoy loco para ir a terapia, ¿no? Yo soy business coach, coach de inteligencia emocional, ujú, entonces también vivo un poquito de esa situación de para qué el coaching sí, pues yo lo puedo manejar solito, ¿no? ujú. Pero al final todo acaba en las emociones. Sí, pues hay pacientes, digo, no los puedes obligar, Ujú. que siguen siendo renuentes, sobre todo generaciones, más Sí, grandes y como que tienen ese, y no sé, el sexo masculino a veces también es como el que, señores, que no, yo no voy a ir. A ver, ¿por qué me estás mandando? Y ah, les tratas de, en mi caso, les trato de poner ejemplos y siempre les digo, es que te va a ayudar a darte herramientas para manejar esta impulsividad por comer o por no comer o sea, desde ahí, digo, porque yo no soy la experta en eso, ¿no? Entonces ya referirás, en este caso, a Francisco, a más psicólogos con los que trabajamos en claro. conjunto, pero sí, el tratamiento siempre es integral. ¿Y tú cómo lo resuelves cuando no quieren ir a la consulta con la nutrióloga? Dentro de cada paciente siempre se les maneja la parte, ok, ¿cuál es tu objetivo? ¿Quieres desarrollar masa muscular? ¿Quieres verte más esbelto? ¿Cómo quieres realmente o cómo te visualizas? Entonces ya nos dicen, yo quiero manejar, por ejemplo, quiero hacer brazo, quiero hacer, trabajar con musculatura. Ok, la parte nutricional te va a ayudar en esto y en esto y en esto y en esto. Te va a ayudar para que alcances más rápido tus objetivos. Ujú, Y hasta ahorita es como la manera que más me ha funcionado. Más que claro, nada, anclarnos de las propias necesidades que el paciente nos está brindando. Es sí. decir, el objetivo del paciente. Entonces tú haces todo un proceso para ayudarlos a que tengan con claridad cuál es su propósito, cuáles ¿Sí? son sus objetivos y de ahí pues hacer la vinculación para poder cuidar pues el cuerpo de forma De integral, forma integral. ¿no? Como decía la licenciada Karen, siempre vamos a trabajar de la mano para hacerlo de manera integral, porque el Ujú. paciente no es solamente anorexia, no es solamente trastorno alimenticio, sino que es una persona, un ser humano. Mm, sí. Cuando llegan contigo, no necesariamente llegan pensando en la parte nutricional, pero se logran dar cuenta que son un ente holístico, que no solamente es ir y platicar y entender sus emociones, sino que la emoción va ligada a cómo se toman las decisiones de ese alimento que voy a llevar a mi mesa y a mi cuerpo, ¿verdad? Claro, está íntimamente ligado, como hemos estado comentando. Toda la parte emocional siempre va a estar ligada, y más en la cultura mexicana, precisamente a esto. Por ejemplo, ¿te asustas? Dele un bolillito al niño. Ah, bueno, sí. Clásica. Aunque en realidad no se debería de hacer, pero pues El bolillo es carbohidratos, ¿no? Para que se te suba más la glucosa. Sí. claro, claro. Entonces nos damos cuenta de que desde estas emociones ya estamos partiendo para generar acciones, para generar hábitos. En el Ujú, caso mexicano, pues esta parte de darle al bolillito ya es algo que se hace hasta de costumbre ya. Ya ujú. pasa de la abuelita a la mamá, de la mamá a la hija, Y ya se da por hecho que se así da por es, hecho. ¿no? Esas son creencias, Ujú. creencias que nos llevan a ir haciendo este tipo de elecciones
y sobre todo en la alimentación. Entonces también tiene que ver con la cultura en la Claro, que por nos supuesto. encontramos, ¿no? Y de tu lado, Karen, ¿cómo tú combinas entonces este diagnóstico inicial y la parte psicológica y el manejo emocional? ¿Tienes algún ejemplo que nos puedas compartir? Pues generalmente les digo, identifico yo algún, no sé, algún trastorno o alguna conducta. Hasta los pacientes, ahorita el más común creo que es que mis chicas que comen por ansiedad. Creo que, pero ni siquiera identifican a veces la ansiedad, ¿no? O sea, qué sientes? ¿Cómo sabes que es ansiedad? Ujú. O por el estrés laboral o algo. Entonces, yo empiezo ahí como, pues tienes que ir a terapia para que desarrolles esta parte cognitiva, se llama cognitivo-conductual, esa parte de Ujú. la terapia donde tienen las herramientas para trabajar con la ansiedad y que entonces no pongan todo el foco en comer y comer y comer. O sea, tiene que haber otra manera de trabajar su ansiedad. No sé qué herramientas tengamos para el manejo de ansiedad, por eso los mando, porque les digo, Claro. no tienes que comer. En cuanto a estrategias nutricionales, está, por ejemplo, cosas crujientes, la manzana, la jícama, la zanahoria, por ahí si alguien nos está viendo y Ujú. escuchando que diga, ¿qué como cuando tengo ansiedad? Las cosas crujientes ayudan a que disminuya la ansiedad, en la masticación. Entonces, esos son como tips de nutrición, pero el trasfondo de la ansiedad lo tienen que ver en psicología. Y entonces es ahí donde yo les explico, mira, conmigo atendemos estos puntos, hay estos tips, hay estas herramientas, pero la ansiedad tiene un trasfondo Claro. y ese lo tienes que trabajar en psicología. Qué Claro. interesante, ¿no? Y desde el lado psicológico, la ansiedad, ¿cómo se maneja? Bueno, tiene diferentes manejos, pero el primero de ellos es precisamente a través de la terapia cognitivo-conductual para analizar todas las esferas desde la parte cognitiva, cuáles son los pensamientos que me están desatando la ansiedad, la parte emotiva, qué es lo que estoy sintiendo realmente, y la parte conductual, de qué manera estoy actuando. En este caso puede ser, por ejemplo, siento ansiedad, me voy por mi litro de helado, siento ansiedad, me voy por mis chetos, siento ansiedad, me voy por tal alimento. Sí, y además no vamos por una manzana. Ajá, ¿Estás de acuerdo? sí. Vamos por algo envasado, empaquetado de bolsita, que son alimentos ultraprocesados y que de ahí pues su capacidad nutrimental Ujú. es sumamente disminuida, ¿no? Claro, Tú les ayudas a darse cuenta de eso, entonces. así es. Y no solamente darnos cuenta es como el inicio de, porque Ujú. todavía hay un trasfondo que va más allá. Por ejemplo, ok, ya sé que me estoy saturando con sabritas, ya sé que me estoy saturando con alimento procesado, pero ¿y ahora qué? ¿Qué hago con ello? Ujú. Entonces, dentro de las sesiones, dentro propiamente dicho, de la terapia, es ¿de qué manera te gustaría transformar esa emoción? ¿Qué Ujú. quieres hacer con esa emoción? Si bien es cierto, no podemos tomar decisiones por los pacientes, pues sí podemos acompañarlos durante el proceso y A darles que vean diferentes las alternativas. consecuencias de sus Ujú. decisiones. Ajá. Y ustedes trabajan en simultáneo entonces al Sí, Sí. paciente. así es. Ajá. ¿Y cómo funciona? Pues ya dependiendo con quién llegue primero, le dices al paciente, como les decía en mi caso, si les digo, detecto a la que estás comiendo por ansiedad o sospecho de un trastorno de la conducta alimenticia y, por ejemplo, los nutriólogos no diagnosticamos trastornos, Mm. eso es meramente del área de psicología o psiquiatría, y por eso se tienen que referir. De hecho, los pacientes con ¿Sí pueden trastornos llegar primero contigo cuando es un trastorno? los veo, pero siempre los refiero. O sea, siempre Ujú. ahí es cuando yo aviso, si no, si tu próxima sesión no has ido a terapia o algo, pues no puedo seguirte, no puedo darte seguimiento, porque Ujú. no se alcanza el objetivo. ¿Qué pasa cuando es un trastorno y van primero a la parte de la nutrición? ¿Qué los lleva a pensar que es un tema de dieta y, bueno, de un Ujú. protocolo alimenticio más que un protocolo emocional? En mi caso, veo que están convencidos de que el trastorno no tiene nada de malo, más bien es el objetivo de cómo se quieren ver. O sea, quiero verme delgado y por eso tú me vas a ayudar porque... Quiero estar más delgado todavía, ¿no? Exacto. Y ya llegan Y huesitos. sí, Sí te ha sí, pasado. o sea, con Qué fuerte. ya chicas que el periodo menstrual ya no se presenta por alteración de grasa, pues hay muchas, lo que más me preocuparía
lo que me refieren como esta sensación que les invaden tantos pensamientos negativos. Entonces, siento que no puedo avanzar. Por más herramientas que yo les dé, Ujú. por eso digo, como siento que no Sí. avanzo, es cuando me apoyo de psicología. Sí, hasta personas, digamos que no tenemos un trastorno, de repente nos vemos en Ajá, el espejo y ya nos vemos que la lonjita, que la pancita, y ya nos preocupamos, ¿no? sí, Claro, claro. Si hay un trastorno, pues te lo ves aunque no lo tengas, Ajá. ¿no? Y claro, ahí sí necesitas entrar profundo. claro. ¿Cómo lo abordas, Francisco? Porque pues hoy vivimos en un ambiente en donde ya llevamos muchas décadas, en donde entre más flaco estás mejor, ¿no? Y en donde, sobre todo las mujeres, ¿no? Ujú, Necesitan ser sumamente esbeltas, toda esta parte de las modelos que se ujú, convierten en modelo para las otras mujeres y que pues el cuerpo de una mujer no es normal que sea así ujú, excesivamente delgado, ¿no? Y en nuestra cultura mexicana, pues somos más bien llenitas, ujú, depende de la parte del país de donde vengas, pero pues en la zona norte son generalmente altas, pero fornidas, ¿no? ujú, En la parte sur somos más chaparritas, pero más redonditas. Entonces, pues querer entrar a ese molde de una europea o claro. del país que sea, pero que son talla cero, pues es hasta un poco ilógico pensar que esa es nuestra forma de vernos cotidianamente. ¿Cómo lo abordas? Lo primero es ver cuál es la perspectiva que está viviendo el paciente, es decir, cuál es su experiencia de vida y cuál es el trasfondo de ello. Por ejemplo, me ha tocado ver personas, niñas propiamente dicho, de 12 Sí, años, joven. ¡Ah! Pues no, están chiquititas ujú, Ahí empiezan casi todos los trastornos, ¿verdad? a la adolescencia. en la Ajá, adolescencia, algunos ajá. en la niñez, y muchas veces el trastorno como tal tiene pequeñas frases que se van desarrollando y que mamá, papá de manera consciente o inconscientemente También lo refuerza. nos ha estado reforzando. Por Mm, ejemplo, ve con tu prima la gordita y entonces la prima se queda, ¿gordita yo? Y mm, desde ese momento ya estamos propiciando el trastorno como tal. O simplemente les dice, ve con tu prima la que come mucho. O mm. ve con tu primo el panzón. Y se quedan así. Etiquetas. Etiquetas. Ujú, O bueno, también, creo, no sé, a mí me tocó, ¿no? De que mi mamá era así de, ya subí de peso, y ya me veo gorda, y ya, entonces, pues tú lo eres una refleja. niña y dices, no ventes, pues es que no es como que se te queda grabado que tienes que tener ciertas medidas para no verte gordita, ¿no? Ujú. O que quieres la aprobación de mamá o de Ah, papá ah, y claro. entonces también ahí es donde tienes que mantenerte bajo cierta forma, Ajá. ¿no? Claro. Cierto peso. O al revés, porque si la cultura es de que aquí comemos mucho, Ah, sí, ¿no? esa es Esa otra. pasa. También justo antes de pues empezar aquí con ustedes, platicábamos Francisco y yo le decía que es como un gran error esto que hacían antes. Ya no se hace, afortunadamente las generaciones van cambiando, pero el de no te pares hasta que te acabas todo. Bueno, a mí me tocó eso. Ah, entonces les decía, eso entra como hasta violencia dentro de la comida, pero a nivel fisiológico tiene un dato interesante que es una mala regulación de hormonas de apetito y saciedad Ujú, porque estás forzando a comer algo donde tu cuerpo ya está satisfecho. Estas hormonas son la grelina y la leptina. Entonces ujú, se desregulan y ya por eso tenemos hambre todo el día. O sea, ya no tenemos identificado a qué horas son mis momentos de comer y hasta ujú. dónde me da saciedad. Sí. Pero era algo súper... Bueno, a mí mi Ajá. mamá, que todavía vive afortunadamente, que tiene 79 años, me decía, si no te acabas la sopa, te doy doble. Ah, Entonces comía a veces doble y me tardaba chorro mil sí, porque yo ya lo claro. que no quería y sí, o sea, sí me la cumplía, a veces se desesperaba y también me tocaba, pues era típico el palo de madera y cosas de ese tipo, había un poque más de violencia, no sé, Sí, espero que ahora ya no, pero era normalizado, ¿eh? sí era Claro. Era normalizado. Bueno, yo normalizado. porque mucho tiempo fui criada con mi abuelita porque mi mamá trabajaba y demás. Pero mi abuelita era la que hacía esas cosas con nosotros. Y sí, o sea, ahorita amigas que ya son mamás y todo, no, pues otra crianza completamente, Sí, como afortunadamente. consciente. Ajá. Ahorita está
muy bien, creo, las felicito por ahí a mis amigas mamás, que Felicidad. la verdad es que Sí. mis amigas veo que hacen una labor muy bonita bajo la alimentación consciente, o sea, yo creo que muchas son nutriólogas, pero Sí. sí, Pues ya eso suma, sí, suma las nuevas mucho. generaciones han puesto mucho cuidado y atención Y en eso. enseñarle entonces a los hijos desde pequeños si tu cuerpo lo quiere, qué te gusta Sí, Claro. más, ¿no? A lo mejor estas de las frituras, etcétera, pues solo son ocasional, Algo ocasional ocasional, claro, claro. allá, sí, ¿no? Pero en general la nutrición normal del día a día, pues sí es más natural, sí. ¿no? Que Ujú. eso sí había antes. Antes Ah, en claro. las comidas familiares, pues se preparaba ahí Ujú. en la casa, Que eso es ¿no? hay algo que rescatar, pues no eran alimentos procesados, o sea, desde poner la ollita de frijoles, o sea, todo eso de verdad debemos Que a mí rescatarlo. sí me tocó separar, por ejemplo, limpiar lo que decía, Ah, claro, frijoles, Ah, sí, sí. claro. lentejas, porque algunas traen piedritas y así, Ajá. ponerlas a remojar eso, pues es hasta un proceso de unión familiar, ¿no? Y Claro. la verdad, entre menos procesado, uy, qué mejor. Ujú. ¿Cómo te funciona a ti estas recomendaciones a tus pacientes? ¿Las siguen? La mayoría de las veces sí la sigue, especialmente los que sí tienen como el interés Ujú. de mejorar. Pero pues hay pacientes un poquito renuentes que ellos no la siguen tanto, Se se resisten. resisten. Y Ajá. entonces en ellos ya vemos que muchos de ellos, al momento de que están notando de que no hay los suficientes cambios como a ellos les gustaría, entonces ahora sí estamos revisando. Ok, la parte psicológica si la estás haciendo y la parte nutricional cuándo. Sí, porque también mencionabas hace un momento el tema de desarrollar músculo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y eso, pues es como, no sé si es una apatía, o sea, un trastorno, pero de repente he escuchado de chicas, chicos que toman agua todo el día, por ejemplo, que tampoco es tan Saludar. tan bueno, tan saludable, o que están en el gimnasio mucho, se le dedican mucho tiempo de su vida diaria al gimnasio y obviamente pues el músculo no se va a convertir en una bola así, ¿no? Hay Ujú, que, y empiezan con sus polvos, etcétera, que tampoco es necesariamente bueno, ¿no? ujú. Porque, bueno, yo tengo el caso muy triste de un primo que desarrolló leucemia de una forma rapidísima y yo he pensado que es porque estaba muy joven, quería ser fisicoculturista y Mm, de ahí tomó algo que lo llevó a eso que le quitó la vida, literalmente, ujú. ¿no? Entonces, eso pues también son conductas que no son saludables, ¿no? Y Claro. ustedes pues pueden identificarlas en su práctica. ¿Te ha pasado con los que quieren estar así súper ponchadísimos? Sí, claro, de ¿Les hecho, preguntas con qué se toman? sí, de hecho, y hay algunos que sí me dicen, yo tomo tal proteína, pero Ujú, también hay quien dice, yo me inyecto. Entonces, pues sí hay que ver ujú, la manera en la que está funcionando su propio organismo y qué es lo que está causando, qué es lo que está provocando en esta persona. ujú. Por ejemplo, hay quienes se inyectan testosterona y más allá de no desarrollar músculo, porque si el cuerpo no lo necesita, pues no lo va a acaparar. Claro. Entonces, cuando se inyectan esta sustancia y aparte no duermen a sus horas, tienen el estrés a todo lo que da, no comen a sus horas, y cuando comen, comen Puro pura polvos, fritura, puros puro polvos. polvo, pura, Ajá. pues Generalmente, perdón, sí, sí, más que frituras, ellos son bien disciplinados, ¿no? Ujú, Entra dentro para ver un poquito más el panorama, si es un trastorno, ¿no? La vigorexia. ¿mm? Si está clasificado como trastorno la ah, vigorexia, creo ok. que por ahí tienen determinadas pausas para que también sea diagnosticado, pero sí, puede haber pues desde daño renal, hígado graso, Ujú. este, pues hay muchas consecuencias. También en las gonadas sexuales hay cambios. Sí, pues Sí, todas esas son es hormonas. Claro. precisamente porque utilizan tratamientos hormonales. Entonces, sí hay que tener cuidado y también pueden empezar chicos como cualquier otro trastorno. Es que fíjate que pues finalmente el ser humano es bastante complejo, ¿no? Ujú, Tiene todas estas necesidades y bueno, el ambiente en el que nos movemos
aquí hablamos así las netas, pues nos Ajá. manipulan, ¿no? Nos manipulan para comer ciertas cosas, para vernos de cierta manera, Ujú. para comprar ciertos productos, etcétera. Entonces, con esta moda de estar en mejores condiciones físicas, pues también, o sea, a los que les interesa tener esa salud física, a veces ya no Ujú. es suficiente una rutina normalita Claro. para verte así súper escultural, Ajá. pero tiene implicaciones. Claro. Sí, de hecho también hay un boom de venta de suplementos ahorita que no necesitamos. No saben la cantidad de personas que llegan con hígado graso al consultorio por mal uso, por ahí subí también un TikTok, Ajá. de suplementos, o sea, de que 10 suplementos en la mañana, que para esto, y ahora sí desayuno, digo, no, ya hígado después empiezan con algún dolorcito o algo, es hígado graso. Ajá. Entonces, Fíjate que me haces recordar un video de una española que decía, es que en la mañana, si no me tomo todos mis suplementos, no soy. O sea, tengo primero que tomarme todas, ya eso ¿no? se puede hacer, eso qué puede ser, Paco, o sea, que alguien que ya está obsesionado con el uso de eso, que también se trabaja en terapia. Sí, de hecho se trabaja bastante porque incluso hay quienes desarrollan la dependencia a los productos. Entonces, una vez que estamos ligando dependencia con producto, por ejemplo, en este caso los tipos de proteínas, hay que ver si esta dependencia la están tomando desde heridas de la infancia, desde heridas propiamente dichas de la persona, o qué es lo que está sucediendo dentro del trasfondo Mm. ¿Qué me lleva a querer a ser, querer consumirlo. tener un cuerpo de esa forma que me lleva a Mm, consumir eso, Ujú. ¿no? Y entonces ya después ya podemos decir, ok, entonces a lo mejor puede ser un trastorno dismórfico corporal o vigorexia, o dependiendo de la persona, qué Ujú. es lo que está de trasfondo. Qué interesante esta charla. Bueno, ujú. chicos, cuéntenle a la audiencia, a nuestros queridos saltamontes, gracias a los que nos están viendo, a Edgar Velasco que nos mandó saludos. Edgar, muchas gracias por tu mensajito. ¿Cómo te pueden localizar? Sí, yo actualmente estoy en Celaya y en Querétaro. Ujú. Aquí en la ciudad de Querétaro estoy en Centro Médico Carretas. Está en Avenida 20 de Noviembre. Ahí por ahí de hecho si googlean Centro Médico Carretas pueden encontrar la dirección completa. Ahorita les pasaré también datos de Sí. contacto. Ujú. Y en mis redes sociales estoy como karenbravo.nutrióloga en Instagram y en Facebook. Ah, súper bien, pues búsquenla por Mm. favor y háganle todas las preguntas que quieran hacerles. Si nos estás escuchando, pues ponlo ahí en la sección de comentarios, por favor. Y a ti, Francisco, ¿cómo te encuentran? ¿Dónde te encuentran? Perfecto. Ahí me encuentran como Centro de Psicoterapia y Atención Integral, CEPAI, Querétaro. Así me pueden encontrar tal cual tanto en Facebook como en Instagram. Y también manejamos pues la famosa red de WhatsApp. Sí, danos un teléfono. El número es 442-194-6505. Excelente. Pues apúntenlos, por favor, queridos saltamontes, porque este tema es muy importante. Como ven, es muy amplio. Puede empezar desde la juventud, ¿no? Tener eh, alguna mala práctica en cuanto, pues, a la alimentación. Ya Karen nos explicó la diferencia entre alimentación y nutrición, pero también todo. Yo soy de la idea de que todo tiene que ver con las emociones, ¿no? Sí, no, y la Toda. verdad es que sí. Les Sí. voy a robar para Sí, pasarles el dato del teléfono que les por pidieron. favor. Ahí en Centro Médico Carretas pueden mandar WhatsApp también al 442-231-7408. Y también está con nosotros la nutrióloga que es especialista en pediatría. Ah, Entonces, súper pues cada bien. quien se va a su área, ¿no? Sí, porque bueno, esto me da pie a mencionar a los niños que desafortunadamente, y es algo de lo cual pues México no se puede sentir orgulloso, es que es de los primeros países en el mundo con temas de exceso de peso infantil, Ujú. ¿no? Y también diabetes infantil, este tipo de cosas que tiene que ver también mucho con la parte emocional, ¿verdad? Claro, por supuesto. Además de cuando nosotros les damos el alimento a los niños, no los estamos alimentando desde la necesidad del cuerpo, sino desde la necesidad emocional, que muchas veces ni siquiera es del niño, Es es de del la mamá o adulto. del papá, del adulto. Tienes razón, ¿no? Y entonces les generamos pues improntas mentales incorrectas
acerca de los alimentos, a qué horas comer, que si todo lo queremos resolver con los alimentos, ¿no? Y esto, bueno, pues ha provocado que tengamos un exceso de peso muy, muy grande en los niños, Ujú. ¿no? Y Claro. eso pues es triste. Es Sí, algo pues de que hay hecho que atender. tenemos casos ya de chicos de 9 años con diabetes mellitus tipo 2 Ay, tan chiquitos. y son varios casos, entonces sí tenemos papás que por ahí nos Por escuchen o todo, favor, pues papás. hay que ponernos las pilas. ¿Cómo empezamos? Si alguna mamá, papá nos escucha y logra, pues porque es evidente que Ujú. su niño o niña tiene un sobrepeso, ¿cuál es el paso número uno que hay que dar? Pues yo creo que sí acercarse a la nutrióloga pediátrica Ujú. y ella ya, yo con quien es mi socia y con quien laboro es la licenciada Vanessa López. Con ella decide si su nena necesita ir no sé, al pediatra o a endocrinología, o muchas veces son actividades que, como nos decía Paco, o sea, ni siquiera el problema está en el niño, es en todo el ámbito familiar. O Sí. sea, ¿quién compra la despensa? ¿Quién compra los refrescos? Entonces, es educación. Al final de cuentas, nuestras consultas, y me imagino que también la tuya, es pues más que nada que el paciente se concientice, que se eduque, que lo vea de una manera natural y con objetivos. Claro, y como decías, retomar toda esta parte de las abuelitas que bien nos viene Sí. a directo, ¿no? Del campo a la mesa, la sopita, el caldito, las Ay, aparte es tan ensaladitas. rico. Sí, por supuesto, yo amo esa comida, ¿no? Claro, ¿Qué claro. otras recomendaciones nos puedes dar en caso de los niños? Lo primero es hacernos conscientes precisamente de todas las actividades y dinámicas que está realizando el niño. Por ejemplo, en qué momento se está tomando alimento. Y una vez que vemos si está tomando alimento porque de verdad se lo pide el cuerpo, o si está tomando alimento porque está cansado, porque se siente fatigado, O o es sed, como simplemente tiene decías, miedo, ¿no? o es sed, todas las necesidades del niño hay que estar como muy al pendientes de ellos. Y es por ello la importancia de que tanto papá como mamá estén cerca del niño. O Ujú. en este caso, cuidadores primarios como la abuelita, los Ujú. tíos, pero siempre al pendiente de todas las conductas del niño. Importante, si eres cuidador, estás cerca de un niño adolescente, de un adulto que tiene pues sobrepeso, acuérdate que es muy bueno que le hagas la recomendación tanto de acercarse a un especialista en cuestiones de nutrición como Ana Karen, también que va con su contraparte emocional que puede venir muy bien con Francisco y que en esa mancuerna pues podemos apoyar. Si a ti, si es tu caso, pues anímate, anímate a ver desde una perspectiva emocional y de buena nutrición, cómo puedes hacer buenos hábitos en tu vida y bueno, ya escuchaste cómo los puedes localizar para que puedas hacer este inicio de una transformación que te va a venir muy bien, vas a tener mayor energía, vas a dormir mejor, te vas a mirar mejor y a lo mejor hasta es más barato que vayas por tus Ujú. jitomates y tus chayotitos, ¿no? Y Claro. prepararlos en casa. Además que es más rico, Luego ¿verdad? les digo a los pacientes, ¿cómo te has sentido? Me dicen, pues a lo mejor ni he bajado nada de peso, pero me siento súper bien. Y les digo, es que seguimos pensando que el objetivo nada más es bajar de peso. Sí, y fíjate que alguna vez yo tuve una percepción que hoy sé que era incorrecta, porque llevé a mi niña en su adolescencia que tuvo un tema de subir de peso Ujú. y yo me enfadé porque en lugar de bajar de peso, subió de peso, Ujú. ¿no? Pero pues tenía una dieta, hacía ejercicio, etcétera. Y después se me explicó que convirtió su cuerpo en masa muscular, que de alguna Ujú. manera pesaba más que lo que de que como estaba antes, que era la grasita, algo Ujú. así. Y entonces yo decía, pues esto no está siguiendo la dieta, Ajá. pero en realidad era falso. O sea, Ah, ok. por eso los especialistas que nos explican con detalle, pues nos Sí, ayudan sí. mucho a entenderlo. Ok, unas palabras finales para nuestra audiencia sobre este tema de la alimentación consciente. Pues bueno, no irnos como a los extremos, o sea, la verdad no es satanizar ningún alimento, tampoco ser nutriólogo nos implica que no azúcar, no esto, nunca, o sea, porque así no es, no satanizar alimentos, pero sí pues que traten de, lo más que logren de llevar una alimentación adecuada,
a final de cuentas o al fin de la vida, que es la vejez, nos lo va a agradecer muchísimo para ser personas independientes. Excelente. Bueno, pues recuerden buscarla. ¿Nos recuerdas tus redes? Sí, mi Instagram y Facebook es karenbravo.nutrióloga, ahí me pueden seguir y también pueden seguir Centro Médico Carretas, que es donde estoy, acá en la ciudad de Querétaro. Maravilloso. Pues gracias por estar aquí. No, gracias a Camino ustedes. hacia la conciencia, Francisco. Unas palabras finales. Claro, por supuesto, como comentaba la licenciada Karen, no satanizar los alimentos, pero sobre todo disfrutar el proceso, disfrutar de su sabor, disfrutar su textura, amar el alimento como tal. Desde la calma, Desde ¿verdad? la Ir calma, más claro. despacio, no correr tanto, darnos nuestros tiempos y si es posible, pues regresar a comer en familia, a comer en comunidad, con calma y más Claro. nutritivo, más sano, más directo de la tierra a la mesa. Claro. Y les tenemos regalitos. Bienvenidos, me encantan los regalitos. Tenemos 3 consultas con Francisco para pacientes que sean de primera vez y 3 consultas también conmigo para quienes hayan estado escuchando el programa. Me parece maravilloso, pues pónganos ahí en la sección de comentarios, quiero mi consulta Ajá. y por Los 3 supuesto, primeros. los 3 primeros para cada uno se llevan su consulta gratis. Muchísimas gracias. No, a ustedes qué por la lindo. invitación. A ustedes por la invitación. Gracias a nuestra audiencia. Por supuesto, Gracias, a la queridos audiencia. saltamontes. Espero que hayan disfrutado mucho esta charla, muy interesante. Y bueno, pues nos vemos el próximo lunes a las 12. Bye. Estás en Metrópolis Querétaro.